Les invito, hermanos, hermanas, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Vamos a ver en esta mañana una de las parábolas del Señor Jesús. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice así: Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Si valoramos las enseñanzas del Señor Jesús, no podemos pasar por alto las parábolas que representan una tercera parte aproximadamente del ministerio del Señor. Ignorar las parábolas para nosotros significa privarnos de mucha instrucción que encontramos nosotros en estas parábolas. La importancia de las parábolas se aprecia además al reconocer que son una historia terrenal con significado celestial. O sea, usar un ejemplo terrenal para dar una enseñanza espiritual fue algo que el Señor Jesús siempre hacía con el propósito de dar a conocer la enseñanza espiritual. Se basaba de lecciones cotidianas del diario vivir para poder instruir a sus oyentes de las realidades del reino de Dios. Las parábolas también nos permiten llegar a conocer la forma en que Jesús miraba y observaba la vida, o sea, la cosmovisión de Jesús sobre la vida, su forma de ver el mundo, pero también el efecto que el mundo tiene en la conducta también de los seres humanos. Las parábolas como obra de arte apelan siempre a la imaginación, ya que ese es uno de los propósitos principales de las parábolas, apelar a la imaginación, para que de alguna manera nosotros podamos identificarnos con ello, o por lo menos entender de que sí es una posibilidad, ya que es una realidad que hemos visto o que hemos escuchado o que hemos aprendido, que también nosotros hemos participado. Y de esta manera nos proporcionan algo para ver con los ojos de nuestra mente y adaptándose siempre a las necesidades de sus oyentes. Nunca hablaba el Señor, como en alguna ocasión les dijo: si yo les hablo cosas espirituales, no me van a entender. Por eso les hablaba en alegorías y también en parábolas, no solamente para despertar en ellos el deseo y la imaginación, sino también el deseo de poder indagar un poco más, de poder entender que hay algo más que el Señor nos quiso enseñar en la sencillez del ejemplo que nos dio o de la parábola que nos compartió. Nos está invitando a poder entender un poco más. Pero también las parábolas, en su deseo de compartir, despiertan la mente, también tienen el propósito de esconder la verdad de alguna manera, de aquellos que son descuidados e indiferentes, que no tienen hambre espiritual. La parábola también tiene ese propósito de esconder la verdad, esconder el mensaje del reino de los cielos. Por esta razón, cuando Él inicia su ministerio, Él les habla claramente, pero ante el rechazo de los líderes religiosos, nos dice la Escritura de que Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Y uno de los propósitos de las parábolas es ese: esconder la verdad de aquellos que son indiferentes, de aquellos que no quieren indagar un poco más, de aquellos que, como vamos a ver, viven de acuerdo a su propia interpretación o a su propia justicia. El Señor Jesús entonces da estas enseñanzas con el propósito de esconder la verdad de aquellos descuidados e indiferentes que no tienen un deseo de poder conocer más de las cosas espirituales. Pero también, más que temas,
que dan información y formación. Las parábolas son guías de meditación individual. El propósito también de las parábolas es la meditación individual, sin pensar en los demás, sino pensar en uno mismo. Poder uno entender los detalles de la parábola, qué quiso decir, qué quiso enseñar, qué necesito cambiar, por qué lo dijo. Es una invitación a una meditación individual, pero también las parábolas son una invitación a la meditación comunitaria de la iglesia, de la Grey, de poder todos reunirnos y poder meditar en el propósito de la parábola para la comunidad cristiana, como una asamblea como estas, que llevan siempre, como dije, no es necesariamente dar más información, sino el propósito es la transformación del oyente, la transformación de la comunidad. Pero para que eso se lleve a cabo, uno debe de tener ese interés, ese deseo de aprender, de querer ahondar más en las cosas que Jesús ha compartido. No quedarse con el mero, no quedarse superficialmente nada más con el oír. El propósito es ahondar, el propósito es meditar, hacer un análisis, ya que el propósito es la transformación, ser mejores, ya que hemos sido llamados para pertenecer al reino de Dios, ya que somos ciudadanos del reino de los cielos. La bendición de escuchar y entender las parábolas es saber cómo debemos de conducirnos nosotros en la tierra como ciudadanos del reino de los cielos. Es el impacto que debemos de tener. Pero primeramente las parábolas tienen como propósito impactar nuestras vidas, nuestras formas de pensar, de poder entender, analizar muy profundamente. Esta parábola, por ejemplo, que nos ocupa, la dirige el Señor Jesús, él mismo lo dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Él dirige esta parábola. Aquellos que confiaban en sí mismos como justos. La palabra confiar significa convencidos, persuadidos, confiados en su propia justicia, en su propia forma de ver la vida, en su propia manera de vivir también dentro del reino de Dios. Algunos que confiaban en sí mismos como justos, el Señor Jesús les dirige esta parábola. No todos van a entender, no todos van a querer aceptar la enseñanza de la parábola. Por lo tanto, el propósito es el análisis individual. Pero también si alguno no quiere entender, bueno, pues también se va a ocultar de su mirada, de sus oídos, la enseñanza. Pero Él da, nos dice Lucas, esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. A ellos es dirigida la parábola. La palabra justos, o los que se consideraban justos, significa viviendo de acuerdo al estándar. Pero no el estándar de Dios, sino el estándar de ¿quién? De ellos mismos. A estas personas que pueden vivir tal vez vidas justas de acuerdo a su estándar. Personas que también pueden hablar de la forma en que han estado viviendo. Sea una vida muy moral, sea una vida muy buena, sea una vida muy justa. El Señor Jesús se dirige a ellos, aquellos que viven bajo sus propios estándares, aquellos que practican su propia justicia. Y para que el Señor hubiese observado esta inclinación del hombre y dar una parábola, bueno, se nos invita a todos a poder analizar individualmente como iglesia, entender cuál es la enseñanza para aquellos que tenían un concepto muy justo de ellos mismos, que despreciaban a los demás. También nos dice ahí en el versículo 9, no solamente confiaban en sí mismos como justos, sino que despreciaban a los demás por considerarlos peores que ellos e indignos de cualquier favor celestial. Esta es una actitud muy común de personas que nos creemos mejores que los demás, y al creernos mejores que los demás, lo moral sería no hacer nada, no decir nada, manténlo contigo. Pero el problema de estas personas es que desprecian, te ven menos, te ven en poco, debido a cualquiera que sea su forma de pensar, que no se alinea, no se ajusta al reino de los cielos, a la justicia del reino de los cielos. Bueno, a estas personas Jesús les dirige esta parábola. La parábola
nos ocupa entonces, y su propósito nos enseña el espíritu que debe de guiar nuestras acciones. Eso es lo importante. El espíritu que debe de guiar nuestras acciones en todo momento, como también el espíritu que debe de guiar nuestras oraciones. Es lógico que el Señor no pasara por alto esta actitud tan soberbia. Estos hombres no solo estaban teniendo muy alto concepto de sí mismos, sino que incluso se erigieron en jueces de los demás, con una carga de orgullo superlativo, sumo y excelso, superior a los demás, que les hacía creer que estaban dando más alta santidad que la exigida por Dios. Dios exige esto, pero ellos dan mucho más de lo que Dios exige. Por eso se consideraban muy, ¿qué? Muy justos. Y a veces esta actitud es un poco chocante. A veces esta actitud, pues eres más santo que lo que Dios pide de uno. Pues ¿cómo puedo relacionarme contigo? Y eso causa, ¿verdad?, cierto menosprecio. Y en cierta forma se erige uno como juez de los demás. Esto no es una postura antigua. Ni debe sorprendernos demasiado esta actitud, porque lo que vemos en nuestros tiempos, a veces tomamos también, ¿verdad?, o la vemos esta actitud. Y Dios nos guarde en el análisis personal tomar esta actitud. Es muy sagaz esa actitud. O sea, entra y a veces no nos damos cuenta porque nos ciega. Por eso la parábola es importante, porque nos enseña a meditar y analizarnos nosotros. El fondo histórico de la parábola. Esta parábola está basada, y la basa el Señor Jesús, en la oración de dos hombres. Era costumbre en Palestina orar 3 veces al día. Está una a las 9 de la mañana, que venía siendo la hora tercera. La segunda era a las 12 del mediodía, y esta era la hora sexta, la hora de la oración también. Y la tercera era a las 3 de la tarde, que era la hora novena. Entonces oraban en la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Todo judío oraba en estas 3 ocasiones. La oración para un judío era muy importante. Tanto es así que basaba su vida religiosa sobre 3 pilares concretos: las limosnas, las oraciones y los ayunos. Eran 3 prácticas, disciplinas que ellos practicaban y que les daba en cierta forma cierta paz y cierta tranquilidad de estar haciendo la voluntad de Dios. Las limosnas, la oración y el ayuno, como se desprende de la enseñanza también en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Los judíos consideraban también que era más eficaz que la oración se hiciese en el templo, por alguna razón. Por eso coincidían muchas veces personas orando. Cuando entrabas al templo, estaban ahí orando precisamente en esas horas, a las 9 de la mañana, a las 12 de la tarde y a las 3 de la tarde. Era costumbre encontrar mucha gente en esos horarios en el templo orando. Por lo tanto, el relato del Señor está totalmente natural. Es una enseñanza del diario vivir. Están acostumbrados a eso, pero usa algo que ellos están acostumbrados a ver para dar una enseñanza espiritual. ¡Qué maravilloso! Magistral en la forma en que Él nos invita a hacer un análisis individual. Usa algo común, algo que dice: sí, la hora tercera, la hora novena, la hora sexta, sí, pues muchos van al templo y van al templo a orar. Las figuras de la parábola. En esta ocasión, las figuras que el Señor usa para explicar su parábola son 2 hombres. Un hombre es fariseo y el segundo hombre es un publicano. 2 personas de clases sociales bien diferentes. ¿Por qué lo hace el Señor? Ahorita vamos a ver por qué. Pero es muy común ver en el templo estas 2 clases de personas. El fariseo, un hombre religioso, de la clase más distinguida, bien visto por el pueblo, de una conducta intachable y orgulloso de ser así también. Esto le permite ir con la cabeza bien en alto al templo, al fariseo. El segundo personaje es el publicano. Era todo lo contrario que el fariseo, rechazado socialmente porque estaba vendido a Roma.
ya que recaudaba para ellos de su propio pueblo. Muchos de estos recaudadores defraudaban de los impuestos en su propio beneficio. De alguna manera estafaban. Los publicanos eran gente despreciada por los judíos. También si uno no pagaba, ellos eran entregados o denunciados a los soldados. También tenían la costumbre de la extorsión y amenazar, ya que era parte del oficio de ellos. Por eso eran odiados los publicanos. Y cualquier persona que está escuchando esta parábola entiende lo que es un fariseo y lo que también es un publicano. Sin embargo, el Señor Jesús escoge a estos dos hombres porque estaban cada uno en un extremo de la opinión pública, para enseñar que no importa dónde pueda encontrarse el ser humano o la cantidad de pecados que uno haya cometido, Dios siempre recibe a todo tipo de persona si van a Él con el corazón puro, si van a Él con el buen deseo de querer adorarlo, de querer exponer sus necesidades ante Él, sin importar la cantidad de pecados. Dios no echa fuera el corazón contrito y humillado, nos dice la palabra del Señor. Dios, que es amor, responderá a cada uno, sea fariseo, sea publicano, según la actitud personal y la conducta del ser humano. Dios va a responder a cada uno con respeto. Y esto enseña la parábola. Bueno, la enseñanza de la parábola. La enseñanza del Señor en la parábola está basada en la actitud. Ahora el Señor pasa a la actitud de estas dos personas, a la posición de los hombres ante la presencia de Dios, porque ambas posturas y reacciones son diferentes, pero son muy normales y están muy presentes en todo auditorio y en la vida de toda persona. Están presentes estas dos actitudes. De la expresión de cada uno sacamos la enseñanza de la parábola. El fariseo, ya hemos dicho que era un hombre religioso, pero también piadoso. Era lógico, por lo tanto, verle en el templo a la hora de la oración, porque ama a Dios, es piadoso, temeroso de Dios. Eso es común verlo ¿dónde? En el templo. Okay. Dice el Señor que el fariseo oraba para ser visto. Lo primero que nos dice el Señor. El templo era el lugar donde más gente le podía ver y le podía escuchar. El Señor ya había censurado esta actitud en el Sermón de la Montaña, diciendo que la única recompensa que tienen las personas que oran para ser oídos por los demás y recibir aplausos, de cierto os digo, dice el Maestro, ya tiene su recompensa. Es lo único que van a recibir. Pero no encontraría ninguna respuesta del cielo, porque a Dios no se le puede engañar. Oraba para ser visto. Segundo, oraba consigo mismo, dice el Maestro. Si no oraba a Dios, ¿para qué entonces oraba? Toda oración que no vaya dirigida a Dios por una causa concreta está vacía de contenido y queda solo en un montón vacío de palabras, porque no está dirigida ¿a quién? A Dios. Bueno, dice el Señor Jesús que este fariseo oraba consigo mismo. El fariseo estaba de pie, no en posición de humildad o de humillación delante de Dios. Este fariseo no había ido al templo a orar, sino a informar a Dios de sus grandes cualidades humanas y religiosas. Fíjense la actitud. No fue a orar, fue a informarle a Dios. Si Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe. No hay que decirle a Dios lo que tú y yo hacemos. Él lo sabe. Pero este fariseo fue a informarle a Dios de todo lo que él hacía. Oraba por cumplimiento religioso y no por necesidad. Lo tercero que nos dice, como hombre religioso tenía que orar en las horas establecidas, y así lo hacía. Pero para él, la oración no era el medio por el cual podía derramarse ante Dios en gratitud, buscando su misericordia. Para él era un momento para informar a Dios y para ser visto de los demás. Tenía una actitud equivocada. En vez de aprovechar, sí, a la hora tercera, novena y sexta del día, podemos ir, pero no es para informar a Dios, es para derramarte delante de Dios y descubrir que no eres el único, que es toda esta gente. Ya que el Señor Jesús dijo del templo, la casa de mi Padre será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones, dice el Señor. El religioso jamás se cree con esa necesidad y buscar siempre la misericordia de Dios
Piensa que la liturgia, el culto, cumplir con ciertas cosas, le conduce a la eternidad. Pero esa actitud le mata porque se limita a una serie de prácticas repetitivas, carentes de contenido espiritual y pensando que porque ya cumplió, ya es suficiente. No va a dar extra, no va a dar más porque ya ¿qué? Ya cumplió. Esa es la actitud del fariseo. No ve la necesidad de entregarse a Dios enteramente. Si se trata de cumplir, voy a cumplir. A las 9, a las 12 y a las 3, si se trata de cumplir, ahí voy a estar yo, no hay problema. Pero le mata eso, hermanos, porque no quiere dar más. Fíjense, la parábola es una enseñanza para reflexión individual y comunitaria. Tú haces lo tuyo y yo hago ¿qué? Y yo hago lo mío. No es pensar en aquel o en aquella, no, ese es un error. El propósito de la parábola es la meditación personal. Otra cosa que menciona el Señor, oraba con orgullo. En su oración demuestra que tenía más alto concepto de sí, creyéndose ser mejor que los demás. Él contempla su vida, fíjense, él contempla su vida en el espejo de la vida de los demás. En comparación a los demás, la conclusión del fariseo, que él es mejor. Pero nunca basa su vida al estándar de Cristo Jesús. Y así somos muchos. Y así vamos a ver muchos también allá afuera que no tienen temor de Dios. No se van a comparar ante el estándar divino. Se van a comparar con personas malas. Y cuando uno se compara con personas más malas que uno, pues hay cierto aire de superioridad. Y esa es una actitud mundana. Es una actitud muy carnal. Porque si nos comparamos ante la gloria y el estándar que Cristo ha puesto, todos quedamos fritos, diría uno, necesitados, en la condición en como debemos de vernos, cuando el estándar no es Cristo. Pero cuando el estándar es alguien más, yo siempre voy a buscar a alguien peor que yo para justificarme. Pues aquel no viene, pues por eso yo tampoco. Aquel no dio, pues yo tampoco voy a dar. Aquel no trabaja como debe de trabajar. Y aquí, pues aquí quien da todo en este trabajo, pues yo también voy a hacer lo mismo. Esos son los estándares. Y ese es el estándar de este fariseo. Quería compararse a los demás. Encontró a alguien peor que él, a un publicano, despreciado. Y eso le elevó a él subir un peldaño más. Uno le da gracias a Dios por no ser como fulano de tal. O sea, yo le está diciendo a Dios, gracias porque no soy como este publicano. No, hombre. Ese es el fariseo. Okay. Luego mi mente ahora se viene al publicano. Ahora meditemos en el publicano. La oración de este es totalmente diferente a la del fariseo. Y también su situación en el templo. El fariseo entra al templo. El publicano no. No estaba colocado donde había más gente. El publicano estaba lejos, en un lugar apartado, donde pudiera pasar lo más desapercibido posible. ¿Qué actitud tan más diferente? Porque él mismo se avergonzaba de ser así. Él es un pecador. Él no quiere entrar. Él quiere estar lo más lejos posible. Tiene que orar sí, porque es la devoción de todo judío. Pero no lo hace como el fariseo. Lo hace por él mismo. Muy apartado. Y comienza a orar. Humillado ante Dios, con los ojos hacia el cielo, no tiene y no siente el deseo ni la capacidad ni la motivación de mirar al cielo, sino mira hacia abajo, sin atreverse a levantarlos al cielo, dolorido por su pecado y por su condición. Él ora de la siguiente manera y dice: Dios, sé propicio. La palabra propicio significa sé benévolo. Inclínate tú a verme a mí. Es como decir, yo no puedo verte a ti. En la condición que yo estoy, no puedo verte. Inclínate tú a verme a mí, porque yo no puedo. Sé propicio a mí, dice el pecador. No tenía conciencia de justicia propia. Él no buscaba compararse. Soy un publicano, pues voy a buscar otro peor que yo. No.
Él no hizo eso. Él reconoció su estatus delante de Dios y no apeló a ninguna justicia propia, sino reconoció su pecado. Por eso golpeaba su pecho en señal de un profundo reconocimiento de su maldad, de su culpabilidad y posición de lejanía delante de la presencia de Dios. Salmo 51, versículo 17. El publicano le está pidiendo a Dios misericordia, compasión y propiciación por sus pecados. Sé propicio a mi pecado. Esta propiciación se logra únicamente por la sangre de Cristo. Sea mi propicio. Quita de mí mi maldad, no continúes airado conmigo. Yo reconozco que soy pecador, por lo tanto sé propicio. Inclínate, quita la ira en ti y haz el sacrificio que se necesita para que mi ira sea removida. Qué condición tan opuesta a la del fariseo. Fíjense, dice el versículo 14 de Lucas capítulo 18. Os digo que este descendió. La palabra descender, cuando uno va a Jerusalén, siempre asciende a Jerusalén. De cualquier parte, ya sea del Monte de los Olivos, del Valle de Esdraleón, de cualquier parte, o sea, siempre a Jerusalén se asciende. O sea, uno camina hacia en alto. No es una montaña alta que tienes que ascender mucho, es poco, pero siempre es ascender. Y la idea de descender, bueno, es de bajar, porque has subido al templo a orar. Y dice el versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Fíjense, hermanos, la enseñanza. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice el maestro? Será humillado. Y el que se humilla, ¿será qué? Será enaltecido. Aprendamos entonces de la parábola que la humildad no es simplemente una buena calidad, es una necesidad en el creyente. Como vimos en la campaña o en las conferencias que tuvimos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es una forma de vida, es un carácter cristiano que gracias a las enseñanzas de Jesús me enseña a mí a corregir esos pensamientos, a no juzgar, a no ver males para que yo pueda ser mejor o pensar que ser mejor, no obrar bajo mi propia justicia, no pensar que ya he cumplido. A Dios se le debe todo y hay muchas formas y maneras de poder dar a Dios lo que es de Dios, como dice el maestro. La cura para la justicia propia es el conocimiento de sí mismo, así como en el caso del publicano. Una vez nuestros ojos sean abiertos a nuestras realidades y nuestras deficiencias y necesidades, no más hablaremos de qué tan buenos o justos somos, sino vamos siempre a decir, Señor, sé propicio a mí, pecador. La enseñanza de esta parábola sobre la oración es esta, que cuando tú y yo nos acerquemos a Dios, nunca debemos pensar que Dios nos contesta porque seamos buenos o porque le hayamos servido bien. Recuerde primero de Samuel capítulo 16 versículo 7 que dice, yo no veo lo que mira el hombre, yo veo el corazón. Jehová mira el corazón. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Será elevado en su condición, dice el maestro. Ninguna de nuestras cualidades personales, hermanos, hermanas, impresionan a Dios. Ninguna de ellas impresionan a Dios. Si algo movió a Dios a obrar en misericordia, es que necesitábamos de un Salvador. Y no había nada que tú y yo podíamos hacer por nosotros mismos. ¿Por qué entonces ahora a veces pensamos que nosotros debemos de vivir de tal manera que Dios está contento con mi vida? No. Sí está alegre cuando vivimos piadosamente, pero es la actitud siempre de reconocer nuestra dependencia de Dios. Nunca, jamás la cualidad de cualquiera va a impresionar a Dios. Solamente aquel que reconoce su necesidad de Dios obtendrá la misericordia de Dios. El que reconoce su necesidad, número uno, no mira con desprecio a los demás.
con una actitud o manera de despreciar a los demás. No olvidemos que fuimos salvos por la gracia de Dios y no por nuestras propias obras. Y Dios rechaza el orgullo, al orgulloso, pero recibe también al humilde, al que se humilla y reconoce su propia condición y necesidad de Dios. Dios los recibe. Y si algo nosotros buscamos, es irnos de este lugar justificados, bendecidos. Y la manera de hacerlo es reconocer nuestra necesidad de Él. No se cumple con ciertas cosas. Ese es el engaño del fariseísmo. Ese es el engaño de la presunción. Que haciendo esto, esto y esto ya cumpliste. No es así. Dios nos ha rescatado de una vana manera de vivir. Nos ha dado la salvación de nuestras almas. Hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y que en todo lo que hagamos, lo que resta de este año y el próximo año, y en nuestro deseo, hermanos, de trabajar en la viña del Señor, todos los ministerios que Dios mediante se van a llevar a cabo, siempre y cuando nos responsabilicemos, que siempre tomemos esa actitud. Lo que hiciste ayer, hermano, hermana, ya pasó, gracias a Dios. Es ahora. Que tengamos la actitud del publicano. Sé propicio a mí. Y Dios siempre, siempre, como dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviera misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Fue la parábola. ¿Para quién fue la parábola? Para unos que pensaban de sí mismos ¿como qué? Como justos. Al terminar, el Señor los deja con eso en su mente. Uno quiere irse justificado. El que se enaltece será ¿qué? Humillado. Pero el que se humilla será enaltecido, será elevado. Y ese es mi deseo para ti, para esta congregación. Que nuestra humillación seamos elevados por Dios. Que no nos elevemos nosotros, que nos eleve el Señor. Y que siempre reconozcamos nuestra necesidad. Y si hemos despreciado a alguien por X razón, que la parábola me enseñe, me eduque, me diga que eso no está bien delante de Dios. Porque todos hemos sido bendecidos por la gracia y la misericordia de Dios. Y si algo hemos obtenido es gracias a ¿quién? Gracias a Él. Que Dios nos ayude a tener esta actitud. Es una actitud del corazón. No porque vas a pasar aquí ya no vas a orar, no. Vas a hacerlo y lo vas a hacer desde el corazón. Vas a servir desde el corazón. Esa es la actitud. Que no se vea desprecio hacia ninguno. No importa de dónde seamos, si hablamos bien o no bien el idioma, no importa. Dios nos ha aceptado a todos y somos su familia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia del Señor aquí en la ciudad de Springdale, Kansas. Vamos a cantar. Por si hay alguien que quiera obedecer el Evangelio, puede hacerlo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, ser bautizado para el perdón de sus pecados, o simple y sencillamente darle gracias a Dios por todas sus bendiciones y ser agradecidos. Hay mucho, pero que Dios siempre sea lo más importante y todo lo que a Dios le ofrecemos, que sea de nuestro corazón. No venimos para informarlo, menos para impresionarlo. Venimos porque tenemos necesidad de Él. Y gracias a Dios por ello. Mientras cantamos el himno de invitación.